Campo disciplinar, comunicación. Disciplina, lenguaje y comunicación 4. Situación en contexto, dilemas de juventud. Contenido 019. Conozco pautas para expresar mis opiniones con fundamentos. Estructura de los textos argumentativos. Tipo de argumentos. Con el objetivo de alcanzar los aprendizajes fundamentales, con los que lograrás producir textos fundamentando su información y opinar sobre temas diversos con una base argumentada, empecemos por comprender qué son los textos argumentativos. Un texto argumentativo es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector sobre su hipótesis o punto de vista, mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea. Estos textos son muy comunes. Los podemos encontrar en artículos periodísticos, filosóficos, judiciales, científicos y sobre todo en los textos publicitarios, por mencionar algunos. Características de los textos argumentativos. Busca obtener la aceptación del lector o receptor. Defiende una postura particular. Utiliza razonamientos lógicos. Estructura de los textos argumentativos. Se compone de una introducción, donde vamos a encontrar la idea principal del texto y es la que nos va a conducir al resto del discurso. Desarrollo o cuerpo argumentativo. En el desarrollo vamos a encontrar los razonamientos o argumentos que nos van a servir para defender la idea principal. Y por último, conclusiones. Las conclusiones son frases o enunciados que clausuran el texto argumentativo. También nos funcionan como una síntesis de todo lo que se argumentó en las partes anteriores. Tipos de argumentos. A continuación, revisaremos cada uno de ellos. Sin embargo, antes es necesario conocer las partes de un argumento según la lógica. Este tipo de argumentos se estructura en 3 partes, que son 2 premisas que implican una inferencia y una conclusión fruto de dicha inferencia. Veamos estos conceptos. Premisas. Son los puntos de partida del razonamiento lógico, que brindan los elementos iniciales a partir de los cuales se puede dar con algo. También es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o discusión. Inferencia. En los argumentos existe una conexión lógica o un paso de las premisas a la conclusión, a la cual se le llama inferencia, y sobre ella se apoya el argumento. Conclusiones. Es la segunda parte del razonamiento, que depende de la primera y que se obtiene a partir de algún tipo de procedimiento lógico, dando así fin al argumento. Argumentos deductivos. Son argumentos donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Se forma de lo general a lo particular. Las premisas buscan dar base para la verdad de su conclusión. Por lo tanto, ya no se obtiene información nueva. El argumento deductivo tiene una conclusión verdadera siempre y cuando sus premisas sean verdaderas. Esto significa que la información está contenida en las premisas y en ellas solamente se hace explícita la información. Tenemos este ejemplo. Premisa 1. Todos los hombres son mortales. Premisa 2. Aristóteles es un hombre. Conclusión. Aristóteles es mortal. Si nos damos cuenta, aquí en la conclusión Aristóteles es mortal, se está infiriendo la información de la premisa 1 y la premisa 2. En la premisa 1, al decir todos los hombres son mortales, estamos partiendo de lo general. En la premisa 2, al hablar de Aristóteles, estamos hablando de forma particular, ¿sí? Y entonces, como podemos ver que estos argumentos o estas 2 premisas hacen que se pueda inferir
la conclusión y no nos está aportando ninguna información nueva, puesto que únicamente las premisas nos están sirviendo de base para esa conclusión. Argumentos inductivos. Son aquellos en los que la conclusión derivada de sus premisas es sólo probable, pues éstas están basadas en generalizaciones, observaciones y aproximaciones, que no pretenden probar la verdad de una conclusión, sino solo apoyarla como probablemente verdadera. Un argumento inductivo pretende solamente que sus premisas proporcionen cierto apoyo a su conclusión, pues no garantizan certeza debido a que no son argumentos concluyentes. Estos argumentos van de lo particular a lo general y proceden de un número ilimitado de premisas de las cuales concluye una generalización. Veamos este ejemplo. El león es un felino y tiene garras. El tigre es un felino y tiene garras. El puma es un felino y tiene garras. Probablemente todos los felinos tienen garras. Como podrán darse cuenta, en este ejemplo estamos partiendo de tres premisas, ¿sí? Aquí podrán ver que entonces estos argumentos contienen un número ilimitado de premisas, ¿sí? Aquí estamos utilizando solo tres. Y vemos cómo estas premisas nos están dando la base o con ellas estamos generalizando, ¿sí? Que si son felinos y tienen garras, bueno, probablemente todos los felinos tienen garras. Y también otra observación, como las premisas van de lo particular a la conclusión, que es lo general. Argumentos analógicos. Manifiestan en sus premisas similitud entre dos o más objetos. A partir de la observación de varias características semejantes, se infiere una propiedad que desconocemos de otro objeto, sobre el supuesto que todos los objetos comparados poseen una propiedad en común. Esto no quiere decir que se pueda abarcar la totalidad de los elementos, pero sí puede establecer semejanza entre algunas propiedades de ellos. Por esta razón, a los argumentos analógicos también se les denomina argumentos comparativos, ya que se valen del razonamiento de situaciones anteriores o parecidas de validez relativa para realizar comparaciones entre elementos que comparten una o varias características. Por ejemplo, construí mi propia casa sin ningún problema, así que puedo construir cualquier casa sin problemas. ¿Sí? Este ejemplo está claro y nos está manifestando esa similitud entre las premisas, ¿sí? Y esta similitud nos dice que no quiere decir que pueda abarcar la totalidad de los elementos, pero sí puede establecer semejanzas entre ellos. Tenemos el otro ejemplo. Corrí los 100 metros planos en la secundaria, así que puedo ganar una carrera profesional. Este ejemplo también nos deja clara la similitud o semejanza que existe entre las dos premisas. Continuemos con el siguiente argumento. Por último, veremos los argumentos abductivos. Se les conoce también como argumentos a la mejor explicación. Una de sus características principales es que gracias a las premisas se consigue construir una conclusión donde se establece una hipótesis novedosa única, permitiendo de este modo la creación de ideas nuevas. Según Charles Sanders, este tipo de razonamiento es el más complejo, siendo el único capaz de contribuir al enriquecimiento cognitivo. Los razonamientos de tipo abductivos son los únicos que hacen que las personas sean capaces de aumentar el conocimiento sobre algo en cuestión, permitiendo aprender algo que de forma previa ignoraba, ya que a partir de la descripción de un hecho o fenómeno se llega a una hipótesis, la cual explica las posibles razones o motivos del hecho mediante premisas obtenidas. Y esto lo probamos en el siguiente ejemplo.
tenemos nuestra primer premisa o premisa mayor, los perros ladran mucho. Premisa 2 o premisa menor, Luis tiene un perro. Entonces concluimos que el perro de Luis debe ladrar mucho. El otro ejemplo, premisa 1 o premisa mayor, todos los camioneros sufren de sobrepeso. Premisa 2 o premisa menor, José es camionero. La conclusión dice, José debe sufrir de sobrepeso. Aquí en estos ejemplos podemos probar entonces que a partir de la descripción de un hecho o fenómeno estamos llegando a una hipótesis. Y dicha hipótesis nos explica las razones o motivos mediante el cual obtuvimos las premisas, ¿sí? Entonces aquí esta conclusión también le podemos llamar hipótesis y estamos nosotros en el entendido de que si, en el primer ejemplo, de que si los perros ladran mucho y Luis tiene un perro, pues nuestra hipótesis sería que el perro de Luis debe ladrar mucho. Bueno, jóvenes, espero que este tema les sirva para poder realizar sus actividades. Gracias.